Vamos a examinar ahora el periodo de 1961 a 1965. Vamos a recordar los grupos y clases sociales a la muerte de Trujillo. La burguesía burocrática, que había sido la que detentaba el manejo de las empresas de Trujillo. La burguesía tradicional, que estaba a su cargo el comercio importador-exportador. La pequeña burguesía urbana, que estaba conformada por los sectores medios, los profesionales liberales, medianos y pequeños comerciantes, los artesanos o trabajadores por cuenta propia, el campesinado, que era la mayoría del país, y los trabajadores asalariados urbanos y rurales, que en su mayoría trabajaban para las empresas de Trujillo. De 1961 a 1965 se inicia un proceso de transición política con la muerte de Trujillo. Es un proceso de democratización, sin embargo, marcado por inestabilidad política. ¿Cuáles cambios ocurrieron en el periodo de 1961 a 1965? Debes leer Las luchas por la democracia en el periodo 1961-1965 por Ramón Paniagua. Vamos a ver ahora los gobiernos de 1961 a 1966. Primero, los gobiernos del Consejo de Estado. La muerte de Trujillo, se organizó un Consejo de Estado que va de 1961 a 1965. Hay dos gobiernos, uno presidido por Joaquín Balaguer, que era el presidente cuando ajustician a Trujillo, pero que duró muy poco, y luego un Consejo de Estado sin la presencia de Balaguer. Luego viene el gobierno de Juan Bosch, que gana las elecciones en 1963, pero dura poco porque le dan un golpe de Estado. Viene el gobierno del Triunvirato de 1963 al 65. Luego viene la revolución de 1965, en que hay dos gobiernos, el gobierno de Camaño y el gobierno de Antonio Iber Barreras. Cuando termina esa insurrección, entonces viene un gobierno provisional de Héctor García Godoy, que dura de 1965 a 1966. Si quieres conocer más sobre el periodo luego de la muerte de Trujillo, busque el video La herencia del tirano, realizado por René Fortunato. Vamos a ver ahora las características del Consejo de Estado, del gobierno del Consejo de Estado. Se eliminan las leyes monopólicas de la dictadura de Trujillo y se organizan por primera vez elecciones libres. En las elecciones de 1962, los partidos mayoritarios son el Partido Revolucionario Dominicano, dirigido por Juan Bosch, el Partido Social Cristiano y la Unión Cívica Nacional. En las elecciones de 1963 triunfa Bosch y tiene un gobierno de 7 meses, porque lo tumban a los 7 meses. En ese gobierno se hace una nueva constitución muy liberal, muy democrática. Las características del gobierno de Juan Bosch fueron: tomó medidas liberales y democráticas, respetó las libertades públicas y hubo una honestidad en el manejo de los fondos públicos, o sea que no había corrupción. Si quieres conocer más sobre el gobierno de Juan Bosch, busca el video Bosch, Gobierno y Caída, realizado por el Archivo General de la Nación. A Bosch le dan un golpe de Estado en septiembre y surge un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno es el gobierno del triunvirato, porque eran 3 personas que gobernaban. ¿Quién apoya el golpe de Estado de Juan Bosch? Lo apoya la burguesía tradicional, la Iglesia Católica, algunos sectores militares y los Estados Unidos. También partidos de oposición como la Unión Cívica Nacional y otros partidos pequeños. Y no lo apoyan algunos sectores militares, el PRD, los estudiantes, los sindicatos. Vamos a ver las características del gobierno del triunvirato ahora. Es un gobierno de la burguesía tradicional, hay represión política y hay corrupción. Se oponen al gobierno del triunvirato la guerrilla de Manacla, Manolo Tavares Justo, que dirigía el 14 de junio, se levanta y hace una guerrilla, pero lo capturan y lo matan. También hay movilización de grupos urbanos como Sindicato de Obreros, la Pequeña Burguesía, estudiantes, el PRD y el PR, Partido Reformista.
En 1965, entonces, hay una insurrección en abril para restaurar la Constitución de 1963. Es un contragolpe porque le dan un golpe a los golpistas, por eso se llama contragolpe. Se convierte eso en una guerra civil cuando se divide la población, unos apoyando el retorno a la Constitución y otros no. Entonces viene una intervención militar, que es la segunda intervención militar del siglo XX por parte de Estados Unidos, para reprimir al grupo que quería la Constitución de 1963. En esa guerra de abril, el gobierno constitucionalista y el gobierno de reconstrucción nacional. Hay dos gobiernos en el mismo momento. Uno dirigido por Francisco Alberto Camaño Deñó, que está en la zona colonial y Ciudad Nueva, únicamente en la ciudad de Santo Domingo, y el de Reconstrucción Nacional, que está dirigido por Antonio Inver Barreras y que controla el resto del país, pero con apoyo de las fuerzas interventoras. Si quieres conocer más sobre la insurrección de abril de 1965, busca los videos Abril, la trinchera del honor, realizado por René Fortunato, y Abril 1965, El pueblo en armas, realizado por el Archivo General de la Nación. ¿Cómo termina la guerra de abril de 1965? Con un acuerdo que se llama Acta Institucional, en que hay un gobierno provisional que es dirigido por Héctor García Godoy, que tiene como principal misión convocar elecciones en 1966. Si quieres conocer más sobre el gobierno de Héctor García Godoy, busca el video Héctor García Godoy, Gobierno Provisional 1966, realizado por el Archivo General de la Nación. Vamos a ver ahora las características de esa campaña electoral de 1966. Esa campaña se da bajo tropas estadounidenses que estaban controlando el país. Juan Bosch hace campaña desde su casa por radio porque hay represión contra el PRD y el PRD no puede hacer campaña abiertamente. Joaquín Balaguer, sin embargo, recorre el país y se presenta como el candidato de la paz y la concordia. ¿Cuáles fueron los resultados de esas elecciones? Gana Joaquín Balaguer y el Partido Reformista.